Bueno, soy la doctora Carla Musso, agradezco la invitación a dar esta charla de vulnerabilidad a las infecciones, tanto en las personas con diabetes como en las personas con obesidad. Soy endocrinóloga, coordinadora de diabetes de la Fundación Favaloro, trabajo también en el Hospital Milstein y formo parte de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, estos son mis conflictos de interés y esta va a ser la agenda en la que vamos a hablar de la fisiopatología de las infecciones en obesidad y diabetes, la epidemiología de la pandemia de COVID, que nos está afectando y continúa afectándonos, y también, muy importante, el impacto de la influenza, del COVID, también de la neumonía en personas con diabetes y obesidad. Vamos a ver qué pasó con el aumento de peso y el control metabólico durante el confinamiento, y vamos a ver qué estrategias terapéuticas podemos implementar en las personas con diabetes y obesidad. Entonces podemos decir que las personas con obesidad y diabetes van a tener más riesgo de presentar enfermedades infecciosas y de mayor severidad, y también que estas enfermedades infecciosas van a desestabilizar de alguna manera el control metabólico de las personas con obesidad y diabetes. Y lo que debemos tener en cuenta es este número que tenemos en Argentina de prevalencia de personas con diabetes. 12.7 de las personas mayores de 20 años en Argentina tienen diabetes, y 61.6% de las personas también mayores de 20 años tienen algún grado de obesidad o de sobrepeso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos pacientes expuestos y con mayor predisposición a todo tipo de infecciones. Entonces vamos a ver que, además de la gran asociación, que ya lo habrán visto, de diabetes y obesidad, vamos a tener en estas personas que van a tener un aumento del tejido adiposo, no solamente de tamaño, sino en cantidad, o sea, van a tener un tejido adiposo hipertrófico e hiperplásico, capaz de, digamos, dar o sintetizar adipocitoquinas proinflamatorias. Y esto, como vemos en el cuadro, todas estas adipocitoquinas y estas hormonas, pero sobre todo las citoquinas proinflamatorias, que van a ser capaces de dañar al organismo, y vamos a ver entonces cómo vamos a tener lo que son las alteraciones que se producen tanto en el sistema inmune, a nivel de disminución de insulinosensibilidad, con aumento de insulinoresistencia, alteración en la secreción de incretinas, y por supuesto también van a estar alterados en estos pacientes el apetito, la saciedad, el metabolismo basal, y todo esto va a llevar a lo que son las comorbilidades que se asocian con la obesidad, tanto las vasculares, las gastrointestinales, las endócrinas, reproductivas, oncológicas, pero lo que hoy nos convoca de alguna manera son aquellas relacionadas con las infecciones respiratorias, sobre todo, y que cómo va a impactar la obesidad en el sistema tanto inmunológico como respiratorio. Entonces vemos que en las personas con diabetes, cuáles son los mecanismos que van a estar implicados en las infecciones. A nivel de la inmunidad vamos a tener un complemento que va a estar disminuido, va a haber una relación disfuncional de los polimorfos nucleares con una reducción de las respuestas a citoquinas, va a estar favorecida la fagocitosis y la lisis de microorganismos por macrófagos y neutrófilos, y van a estar activados los linfocitos y la producción de anticuerpos. Como mencionamos previamente, las citoquinas inflamatorias, que son justamente las antiinflamatorias, las que serían beneficiosas, van a estar disminuidas, y los polimorfonucleares en las personas con diabetes van a tener una disminución en la movilización y la quimiotaxis, y una actividad fagocítica que va a estar alterada en esta situación de hiperglucemia. También va a haber una alteración en la funcionalidad y en la generación de anticuerpos. Y entonces vemos acá como en la persona con obesidad, con este estado inflamatorio alterado,
va a dar una respuesta alterada a las respuestas inmunitarias, que van a culminar en un empeoramiento de la enfermedad y un aumento de la mortalidad. Y acá vemos cuáles serían las causas: la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento celular, la inflamación inmunitaria retardada y la tormenta de citoquinas. La obesidad, entonces, dijimos que afecta el fenotipo inflamatorio de los adipocitos, que va a inducir esta alteración y esta formación de adipocitos inflamados. Nosotros mencionamos a la obesidad como una enfermedad inflamatoria crónica, y esto es justamente lo que vemos en este gráfico. Vemos el sistema inmunitario en la situación de obesidad, como habíamos mencionado, que va a haber una respuesta alterada, ¿sí?, en el estado de obesidad a nivel del epitelio pulmonar, y vamos a ver cómo estos procesos van a estar alterados ante una infección viral. Y entonces podemos ver las distintas reacciones que va a tener el epitelio pulmonar. Acá vemos en verde, donde hay un aumento va a haber un aumento de los procesos inmunitarios. En Colorado vamos a ver una disminución de estos procesos, que serían los procesos que tienden a defender al organismo de la infección, y en azul vamos a ver un retraso en estos procesos. También en amarillo, con este signo de interrogación, vamos a ver procesos, puntos conflictivos, o donde hay escasa literatura para determinar cuáles son estas acciones a nivel inmunitario. Lo que sí sabemos es que va a haber una respuesta en la obesidad donde va a estar alterada la dinámica viral, tanto como la carga, la diversidad y la patogenicidad, así como la duración de la misma. Y entonces acá vemos la diferencia entre un individuo de normopeso y un individuo con obesidad. Cómo va a haber una diversidad de respuestas, y una respuesta diferente y deficiente en el estado de obesidad. Y entonces, una vez más marcamos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, donde va a estar alterada la inmunidad y con un aumento del riesgo de infecciones, sobre todo en el punto que vamos a desarrollar, que son las infecciones, sobre todo a nivel respiratorio. Y entonces vemos en este gráfico cómo describimos a la obesidad como una inflamación crónica, donde va a tener una respuesta disminuida a la inflamación aguda, con esta que fuimos describiendo, alteraciones en la inmunidad, tanto innata como adaptativa, y esto nos va a llevar a una mayor susceptibilidad a las infecciones. ¿Qué vemos en el paciente con obesidad? Vamos a ver una reducción del volumen respiratorio, anormalidades en la función muscular respiratoria, un riesgo de aspiración por reflujo, apnea del sueño y las citoquinas proinflamatorias que mencionábamos previamente. Y si vemos en estos trabajos, que no son nuevos, pero que son muy significativos, donde podemos ver en el primer trabajo, en esto que cómo la obesidad se asocia a un mayor riesgo de cuidados en unidades de terapia intensiva, tanto en la admisión y en cuanto a muerte por influenza A. Estos fueron más de 3.000 pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 40, y esto duplicaba la entrada tanto a UTI como también la muerte. También en el segundo trabajo podemos ver cómo la obesidad es un factor independiente para el aumento de infecciones, y en este tercer trabajo podemos decir que en tanto la desnutrición como el sobrepeso son factores de riesgo para hospitalización, tanto en adultos como en chicos con influenza y otros virus respiratorios. También podemos observar en estos cuadros cómo la obesidad y la enfermedad respiratoria van a tener mayor tasa de hospitalización, mayor necesidad de UTI, menos respuesta a los antivirales y a los antimicrobianos.
menor respuesta a las vacunas y pacientes que tienen hipoventilación bivasal. Y entonces vemos por qué estos pacientes tienen que más ingresos a unidad de terapia intensiva. Va a ser básicamente porque tienen mayor riesgo de síndrome de distrés respiratorio, mayor síndrome de apnea obstructiva, mayor riesgo para TEP. Hay una dificultad para examinar e intubar a un paciente con obesidad, la necesidad de equipos especiales, de resonadores, camillas, para poder movilizar y transportar a estos pacientes con obesidad, y son mucho más complejas también las maniobras de resucitación en una persona con obesidad. Además, en algunos trabajos bastante recientes, lo que se vio es que pacientes con obesidad eliminan los virus más lentamente que en un paciente no obeso, y entonces así aumentan la contagiosidad. El ambiente asociado a la obesidad, su microambiente, condiciona que surjan sobre todo cepas de virus más virulentas, y que también se vio que el índice de masa corporal se asocia con mayor capacidad de virus exhalados. Si vemos entonces cuáles son los datos hasta hoy, en realidad 18 de abril, de personas fallecidas por COVID, fíjense, 128.344 personas, con un porcentaje similar entre hombres y mujeres, y por supuesto el mayor grupo etario fallecido son los mayores de 60. Entonces, partiendo de estos datos es que surge la gran preocupación, y es todo lo que ha desatado esta pandemia, un poco observar más de cerca qué pasa, sobre todo con las personas con obesidad, porque se creía que las personas con diabetes tenían mayor predisposición, pero claramente lo que pudimos ver con COVID, que las personas con obesidad tienen, los virus tienen todo este impacto tan importante que le fui mencionando hasta ahora. Y entonces acá vemos en este trabajo muy reciente cómo tanto la diabetes como la obesidad van a generar situaciones de insulinoresistencia, de enfermedad, este estado inflamatorio crónico, la disfunción endotelial, este estado de hiperglucemia y de hipertensión, van a provocar todos los daños que fuimos mencionando, las comorbilidades a nivel de todos los órganos y sistemas, pero el COVID, en este caso, va a ser actuar de la misma manera, potenciando los efectos en estas personas con obesidad y diabetes. Y entonces los pacientes con obesidad van a tener mayor tiempo de hospitalización cuando tienen una infección por COVID, a mayor índice de masa corporal, mayor severidad de la infección. También se vio en varios trabajos que un punto de índice de masa corporal se asociaba a un incremento del 12% en la severidad del COVID, y que la obesidad triplica la severidad del COVID. Las razones, bueno, lo que fuimos mencionando, inflamación crónica, la supresión de la inmunidad tanto innata como adaptativa, la mayor virulencia de los virus, estas alteraciones que mencionábamos de la mecánica respiratoria, que hacen que sean más propensos a infecciones. Y en diabetes vamos a tener una situación bastante similar cuando vemos la entrada de SARS-CoV-2 al tracto respiratorio. Va a tener mayor unión celular por afinidad y entrada más eficaz del virus. Va a haber una disminución del aclaramiento del clearance viral, con una disminución de la función de las células T, con este aumento de que vemos de la susceptibilidad a la hiperinflamación y a la tormenta de citoquinas que se ha visto que provoca el COVID, y esto por supuesto también se va a asociar a todo lo que tiene que ver con presencia de enfermedad y desarrollo de enfermedad cardiovascular. Aún esta presencia de enfermedad cardiovascular como renal va a empeorar aún más el cuadro. Y entonces vemos tanto la asociación de la diabetes como la obesidad, cómo va a provocar una mayor severidad en la infección por COVID, por todo lo que fuimos mencionando, la alteración inmunitaria, la hipercoagulabilidad, que no la mencionamos,
el compromiso pulmonar fisiológico que decíamos que predominaba en las personas con obesidad, las alteraciones a nivel de citoquinas y la tormenta citoquímica que liberan ante la infección por COVID. Esto va a llevar a este empeoramiento de un cuadro en un, respiratorio en una persona que tiene diabetes y obesidad. Y entonces vamos a ver que la evolución de la infección va a ser peor en una persona con obesidad y con diabetes, y esto lo han demostrado todos los trabajos que han salido publicados en los últimos meses. Vemos en este trabajo que habla del círculo vicioso entre obesidad y COVID, cómo en distintas series con distinto N de pacientes, fíjense que hay trabajos con pocos pacientes, pero tenemos trabajos con 148.000, 399.000, muchísimos datos, donde se vio el mayor N la mayor incidencia de hospitalización, de admisión a unidades de cuidados intensivos, de muerte hospitalaria y por supuesto de severidad de la enfermedad. También vemos que estas infecciones, y en este caso también por COVID, va a tener va a tener un impacto negativo sobre el hígado, donde pacientes que tienen hígado graso o esteatosis hepática van a tener un aumento de la expresión de los receptores del ACE, del ACE2 y de la angiotensina 2, que facilita la entrada del virus a la célula y de esta manera favorece la desregulación del metabolismo hepático de lípidos, aumenta citoquinas proinflamatorias y la tormenta citoquímica, que sabemos que predispone a este paciente con MAFLD para tener un daño por COVID peor, más severo y con mayor daño hepático. Acá vemos este círculo vicioso entre lo que es la obesidad, el compromiso respiratorio, la alteración y la disfunción a nivel hepática, con esta disregulación de la inmunidad provocada por esta inflamación crónica, que es como describíamos a la obesidad. Y entonces podemos decir también que en los pacientes con diabetes la evolución de todas las infecciones son más tórpidas, tienen más complicaciones, mayor morbilidad, mayor impacto socioeconómico, mayor hospitalización y utilización de recursos. Y esto fue lo que vimos en uno de los primeros trabajos que salieron publicados por COVID, cuando comenzó la pandemia, y al poco tiempo tuvimos estos trabajos donde, fíjense que todavía la obesidad no había sido asociada a COVID, pero lo fue rápidamente después en los próximos trabajos. La diabetes ha sido identificada como un factor de riesgo de mal pronóstico. Se vio también un riesgo moderado a alto de muerte relacionada con COVID, sobre todo en hombres en edad avanzada y en pacientes que tenían otras enfermedades como enfermedad cardiovascular, renal, EPOC, que tenían un mayor descontrol metabólico en el momento de la infección o en el momento del ingreso y de la hospitalización, y en aquellos también que estaban utilizando insulina. El uso de metformina fue inversamente asociado con muerte por COVID, y se vio que para la gravedad de COVID se observaron asociaciones similares, pero las estimaciones eran más bajas y menos precisas. Y acá podemos ver cómo en este gráfico vemos acá, bueno, podemos ver en esta cómo la utilización de metformina fue favorecedor, pero el descontrol de la diabetes, el sexo masculino, la mayor edad, todo esto predisponía a un mayor riesgo de peor evolución de COVID. También vimos que las personas con COVID y diabetes tipo 1 no tenían un mayor riesgo de hospitalización o de enfermedad más grave.
que las personas con diabetes tipo 1, pero mayores de 65 a 75, en ese caso sí tenían además tasas más altas de mortalidad relacionada con COVID. Como vemos, también había la importancia de estos receptores de superficie celular, como también el metabolismo del colesterol, anomalías celulares inmunitarias, facilitaban la entrada de SARS-CoV-2 en personas con diabetes y obesidad, y por eso también lo que se asoció fue sobre todo al mal control de la diabetes, para mayor predisposición a estas infecciones, y cuáles eran las alternativas terapéuticas que estaban emergiendo con un potencial muy beneficioso para personas con diabetes y COVID, que no vamos a describir cuáles son estos antivirales, pero claramente estaban surgiendo y están surgiendo y van a seguir apareciendo nuevas medicaciones para manejar esta situación. En cuanto a trabajos que relacionan la gravedad de COVID con, COVID con obesidad, estos podemos ver en este trabajo de 3.615 pacientes que fueron hospitalizados en el hospital de New York. Lo que podemos ver acá es que era más importante el índice de masa corporal que la edad. Y se fijan acá, los pacientes menores de 60 años, pero que tenían mayor índice de masa corporal, fueron los que tuvieron significativamente más admisión a cuidados intensivos y que tuvieron una enfermedad más aguda, ¿sí? Entonces, se consideraba que menores de 60 años en un principio no formaban parte del grupo de riesgo, pero lo que se vio es que estos pacientes menores de 60 años tuvieron mayor hospitalización, mayor riesgo a unidades de cuidados intensivos cuando tenían un índice de masa corporal mayor sobre todo mayor a 30, pero sobre todo mayor a 35. Y esto genera cierta alarma, dado que en Estados Unidos el 40% de la población tiene un índice de masa corporal mayor de 30, con lo cual este trabajo sobre todo generó una alarma especial. Acá podemos ver entonces cómo la edad, el sexo masculino y el exceso de tejido adiposo son factores que van a favorecer a esta tormenta citoquímica, y entonces podemos decir que la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes producen esta metainflamación con mayor producción de interleuquinas proinflamatorias, como interleuquina 6 a nivel pulmonar, al igual que la hiperleptinemia, que también actúa como un efecto proinflamatorio a nivel del pulmón, en el sistema inmune y en los fibroblastos. Podemos ver lo que habíamos un poco lo que habíamos afirmado al principio, después de ver todos estos trabajos que relacionan y involucran a ambas enfermedades con la gravedad y con la peor evolución, que esta relación entre COVID y diabetes es bidireccional, que la diabetes se asocia a condiciones que aumentan el riesgo y que el SARS-CoV-2 también por su tropismo con la célula beta puede provocar aparición de la diabetes o hiperglucemia sostenida durante la internación. De hecho, hemos visto en casos que ha habido debut de diabetes tipo 1 en pacientes que tuvieron SARS-CoV-2. Y acá vemos cómo en los pacientes con diabetes y COVID el curso de la enfermedad se puede dividir en 4 fases. Esta primera fase, que sería la entrada del virus que se relaciona con el receptor, que comienzan los síntomas, la fiebre, la anosmia, la ageusia y la tos. En la fase 2, que es la etapa pulmonar, donde se desarrolla la neumonía, con o sin hipoxia, que puede ser con hospitalización
y ventilación mecánica, la fase 3 de insuficiencia respiratoria y enfermedad sistémica, con shock o colapso cardiorrespiratorio. Esto ya, por supuesto, tiene mal pronóstico. Si el paciente logra superar esta etapa, y acá en esta etapa es de elevada mortalidad, ya entra en lo que sería la fase 4, que sería la fase de recuperación. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué dejó esta pandemia? Un poco trabajos que nos muestran que durante esta pandemia hubo un aumento del estrés, del aumento de peso y menos ejercicio en personas con respecto al control metabólico, tanto en personas con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2. Acá podemos ver la hemoglobina glicosilada se comparó con la hemoglobina de esos mismos pacientes previo al confinamiento, y podemos ver en este primer gráfico los pacientes el porcentaje, digamos, de pacientes que bajaron de peso. Por supuesto, algunos no tuvieron cambios en el peso y un gran número aumentó de peso, con respecto también a menos ejercicio, ¿sí? Menos actividad física. Muchos pacientes utilizaron más dosis de insulina, por supuesto muchos no lo hicieron, otros disminuyeron las dosis de insulina, y ahora vamos a ver por qué. La mayor parte de los pacientes tuvieron más estrés y un cambio importante en la ansiedad. Vamos a ver acá los resultados y las conclusiones de este trabajo. El 34% de los pacientes refirieron aumento del estrés, el 27% aumento de la ansiedad, 40% aumentaron de peso, 45% realizaron menos actividad física. En diabetes tipo 1 se vio mejoría, aunque no significativa, en la hemoglobina glicosilada, y esto es lo que se dice es que probablemente tenga que ver con que estos pacientes que estuvieron digamos, en su casa, tuvieron más tiempo de comer mejor, de cuidarse, de controlarse más, y esto lo llevó a un mejor control de la diabetes. Todos los pacientes refirieron que el estrés y la ansiedad fueron factores que provocaron el aumento de peso. Y entonces vamos a ver otros trabajos que concluyen algo similar. En este trabajo también 675 participantes que completaron un cuestionario, se vio que el 38 o casi 39% aumentaron de peso, aunque un 31% de los pacientes disminuyeron de peso. Casi un 40% tuvieron trastornos en el sueño, 44% no realizaron actividad física, 21% se declararon comedores emocionales y 11% comedores muy emocionales. Se destaca entonces la importancia que tiene en estas situaciones promover hábitos saludables en todos los pacientes durante situaciones de confinamiento. Y estos son los datos digamos, que lograron tener la Sociedad Argentina de Nutrición. Es una encuesta que realizaron en 5.635 personas, de las cuales 4.469 fueron mujeres. El 50% tenían entre 31 y 50 años, y lo que se vio es que el 62% de los encuestados ganaron peso, que el 78% aumentaron entre 1 y 3 kilos, 6 de cada 10 adujeron que aumentaron la ingesta de alimentos, de alcohol, y disminuyeron la actividad física. Y entonces acá vemos cada uno de estos gráficos donde vemos la prevalencia de ganancia de peso en personas que no tenían exceso de peso y ganaron peso, y acá en el cuadro B vemos las personas que ganaron peso ya teniendo algún exceso de peso, que podía ser sobrepeso u obesidad. Lo mismo acá en el siguiente cuadro tenemos la prevalencia de ganancia de peso en personas que no comieron en respuestas a emociones,
y los que sí comieron en respuestas a emociones, y fíjense que es casi el 73% de las personas comieron, y tuvo que ver con esto de la comida por causa emocional. En este siguiente cuadro vemos la prevalencia de la ganancia de peso en personas que no aumentaron el consumo de alcohol y las que sí aumentaron el consumo de alcohol, que fue casi el 74% de las personas. La prevalencia de ganancia de pesos en personas que tuvieron alteraciones en el sueño, que es un porcentaje muy elevado, y la prevalencia de personas de ganancia de peso en personas con buen nivel de actividad física y los que no tenían actividad física. Claramente el 72% de los que no tenían actividad física aumentaron de peso. Entonces, esto nos hace pensar en que en momentos de confinamiento es importante planificar la comida, comer saludable, tratar de manejar el estrés con algunas terapias alternativas, con terapia, con medicación, organizar actividades para poder disfrutar, para poder pasar estas situaciones que por supuesto generan mucho estrés y mucha incertidumbre, y por supuesto poder sostener estos tratamientos en forma virtual en el caso de que fuera necesario, y si no, por supuesto, presencial. Entonces, un poco lo que nos quedó de toda esta situación vivida durante la pandemia es que es muy importante el seguimiento interdisciplinario en las personas que tienen tanto obesidad como diabetes y que están predispuestas a infecciones, como decíamos. Sobre todo en el caso de COVID, que digamos una predisposición muy importante a enfermedad cardiovascular, a enfermedades hematológicas, a la hipercoagulabilidad, a estas situaciones que generan interconsultas con distintos especialistas y la importancia del abordaje multidisciplinario. Y entonces, ¿cómo podemos optimizar el tratamiento de las personas con diabetes y obesidad post-COVID? Básicamente tenemos que implementar un tratamiento que sea eficaz. Ahora que empezamos a volver a ver a todos los pacientes en la primera consulta, hacer una evaluación metabólica y cardiovascular profunda en estos pacientes, modificar terapéuticas tanto en forma presencial como con telemedicina para evitar esto que vimos, que ya lo estamos viendo, el mal control que tuvieron los pacientes durante estos 2 años pasados tan difíciles. Y entonces, en cuanto a lo que sería el tratamiento de la diabetes, al principio, cuando no sabíamos y comenzamos a aprender rápidamente qué es lo que pasaba, sobre todo con COVID, en un principio había algunas drogas que era preferible no usar. La realidad es que hoy, que se conoce más el mecanismo de acción, como dijimos, de COVID, la realidad es que podemos utilizar e implementar todas las drogas que tenemos en diabetes, tanto las incretinas, agonistas del receptor de GLP-1 o inhibidores de GLP-4, los inhibidores de SGLT2, tanto sulfonilureas como metformina, no tendrían tiene una contraindicación puntual en casos de estas enfermedades. Por supuesto, en un paciente que está con un grado severo de hipoxia, que esté internado, claramente el tratamiento va a ser insulina, es lo que hemos hecho, con todas las dificultades que tenían para el control metabólico en estas situaciones, pero bueno, en algunos casos se utilizaron monitoreos continuos de glucosa, claramente fue una dificultad muy importante, sobre todo por el costo que implicaba entrar a ver a cada paciente y hacer los controles de glucemia. Lo que vimos en un trabajo publicado con dapagliflozina fue que hubo una mejoría importante. Este es un trabajo que se usó dapagliflozina en internación, y hubo un beneficio, si bien no fue
significativo, pero la realidad es que es una recomendación, porque en un momento se decía que era preferible suspender los inhibidores de SGLT2 por temor a provocar una cetoacidosis. La realidad es que esto no se vio en los pacientes internados con COVID, y se vio que podía tener un efecto positivo, sobre todo en pacientes que tenían algún daño cardiovascular. Y entonces, ¿qué podemos implementar en el tratamiento de las personas con obesidad, que además tienen, como decíamos, las comorbilidades que mencionábamos, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la dislipemia, la enfermedad hepática, la enfermedad pulmonar? Por supuesto, todo lo que van a ver en el tratamiento de la persona con obesidad, en cuanto a dietas, en cuanto a planes de alimentación sostenibles, la actividad física y la farmacoterapia, que claramente la van a ver detalladamente en alguna de las otras clases que van a continuar. ¿Qué es importante en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con infecciones? Claramente la vacunación, vacunación para influenza, sabemos todos los años, para neumonía. Nuestros pacientes con diabetes y obesidad tienen que estar vacunados, no tenemos ninguna duda. Hoy, en cuanto a influenza, tenemos vacunas trivalentes y cuadrivalentes que dan una excelente protección a los pacientes en cuanto a influenza. Sabemos que el momento es ahora, es otoño, marzo, abril, que es cuando hay vacunas disponibles. Sabemos también que es importante que tanto la vacuna de la gripe como de la neumonía la pueden recibir el mismo día, y eso es básicamente una estrategia para no perder oportunidad de vacunación. Y claramente tienen que tener el esquema de COVID completo, sin ninguna duda. ¿Qué acciones podemos implementar? Porque las personas con diabetes y obesidad no están vacunadas. Tratar de difundir los esquemas de vacunación del adulto con diabetes, dar a conocer todas las razones que justifican incrementar la vacunación en personas con diabetes y obesidad, y generar estrategias para estimular la vacunación, para que nos acordemos básicamente de vacunar a las personas con diabetes y obesidad, como podría ser spots publicitarios, campañas de vacunación el día del 14 de noviembre, hacer folletos, poner carteles en los hospitales que nos ayuden, que decirle a los pacientes y poner carteles que digan: pídale a su médico las vacunas, recuérdele a su médico que lo vacune. Así que estas serían las estrategias. Por otro lado, derribar mitos como ¿para qué vacunarme si nunca me enfermo? Yo ya me la di el año pasado, no tengo tiempo, o me vacuné y después tuve una gripe más fuerte de la que siempre tenía. Entonces, la idea es tener que indicar la vacuna contra la gripe, neumonía y COVID a todas las personas con diabetes y obesidad. Y yo les agradezco mucho la atención.